Hola, ¿cómo te encuentras? Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy especial. Puedes ver más sobre estos temas en la lista de reproducción que te voy a dejar aquí abajo. Bueno, titulé este video "O te sujetas o estás con tu jeta", ¿verdad? Ahora van a entender por qué tú y yo, siendo mujeres casadas o si estás soltera, necesitas aprender sobre el tema de la sujeción, de la sumisión. Sabes que en el mundo, en la sociedad, se pinta como malo este término, se ve como algo malo, como degradante este término, pero en la palabra de Dios nos muestra que no es así, que es algo muy valioso y muy importante de conocer. Como mujeres, cuando nos casamos o cuando estamos bajo la autoridad de nuestros padres o de alguna persona en algún momento de nuestras vidas, tenemos que sujetarnos a su autoridad. Ahora, parece una batalla entre el marido y la esposa por esta situación, pero es por el mismo hecho de estar alejados de Dios, de la ausencia de Dios, de no sujetarse a Dios mismo, que tenemos problemas con esta situación. Mira, yo leía el capítulo completo de Efesios 5 y para mí es muy especial y quisiera que tú y yo vayamos rescatando. Te lo voy a leer en la versión NTV. Y voy a resaltar algunas cosas nada más que van acorde y puntuales a este video. Mira, vamos a leer desde el 5. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. ¿A quién dice que imitemos como hijos, como hijas de Dios? ¿Verdad? A Él mismo. En el 5.2 dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Sabes que yo recordaba cómo Jesús nos habló y cómo nos muestra el Nuevo Testamento que Jesús, siendo Dios también, se sujetó al Padre y esto no lo hacía inferior al Padre. Entonces debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Del versículo 3 al 5, vamos a leerlo. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son parte de ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No sé si se pronuncia avaro o avaro, disculpen, ¿eh? Bueno, en resumen, del 3 al 5 yo resaltaba, nuestra vida no puede ser igual a la de todos ya. Nuestra vida ya no puede ser la misma que antes. Dice el 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. Pudiéramos justificarnos por nuestro comportamiento incorrecto, vamos ahora a ser específicos como esposas, pudiéramos justificar cómo me comporto con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Pero sabes, la palabra nos dice, no te justifiques, es mejor que te humilles y reconozcas que estás mal ante Dios. Del 7 al 8 leemos, no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz. Nuevamente te digo, no podemos vivir de la misma manera que antes de Cristo, no podemos vivir bajo la corriente que viven todos. Ahora estamos en Cristo, ahora vivimos en la luz, seamos realmente luz. El 5.10 dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Sabes? Cuando yo leía averigüen, es algo que debemos nosotros intencionalmente estar buscando en su palabra, en todo el consejo de Dios, en toda la palabra de Dios, averiguar qué es lo que le agrada a Dios. No te quedes y no te conformes con ciertas cosas que de manera general se escuchan,
has escuchado siempre en un entorno de iglesia, en un entorno de personas que siguen al Señor. Del 11 al 20 resaltaba el 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que Dios quiere que hagan. Nuevamente resalto esto, puedes leer del 11 al 20, pero resalto el 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Sé intencional en tu búsqueda de Dios. Ahora vamos a entrar después de esta breve lectura y resaltar algunas cosas. Mira bien, vamos a entrar en el 21. Dice, es más, o sea que añadiendo a esto que venimos leyendo, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí nos está hablando acerca de en general que estemos sometiéndonos unos a otros, y la motivación y la razón, ¿quién es? Por reverencia a Cristo. Y sabes, vamos ahora sí adentrándonos más y más como esposas, ¿esto qué significa? Pablo nos deja bien claro, guiado por el Espíritu Santo, para nosotras como esposas, ¿esto qué significa? Para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido, y fíjate bien, esto es como una bomba que estalla de algo tan profundo como al Señor. Así como tú te sujetas a Dios, a buscarlo, a honrarlo, así debes sujetarte al marido. Sí, a ese marido imperfecto y pecador como tú. A ese marido que probablemente tenga tantos defectos como los tienes tú. Y por si no nos quedó claro, en el 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Creo que podemos profundizar aún más en los siguientes videos sobre este tema. Y sigue diciendo, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Sabes? Más abajo habla sobre el marido. Para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia, pero en esta ocasión yo te estoy hablando a ti como esposa, que sé que si escuchas como esposo te va a bendecir también. Hay momentos puntuales que algún hombre les va a hablar a los hombres, pero te hablo a ti. Sé que quizás estamos llenos y llenos de tanta información negativa acerca de este tema, pero quiero que platiquemos como si estuviéramos aquí en persona. Es difícil el sujetarte, sí, en algunas ocasiones es, pero si tú sigues tus deseos, si tú crees que tú lo sabes todo, si tú crees que puedes hacer las cosas a tu manera y aún así creer que estás agradando a Dios, estás muy equivocada. Cuando te hablo de este tema es porque Dios me lo está enseñando a mí. Y mira, el hecho de titular, bueno, o te sujetas o estás con tu jeta, es porque cuando buscamos hacer como mujeres nuestra propia voluntad, cuando nuestro marido se equivoca o quizás está en un proceso él de santificación distinto o quizás no conoce del Señor y cree uno que a su manera, o sea, como que brincándote esto que te acabo de leer, puedes llevar las cosas, puedes solucionar las cosas, puedes hacer que tu familia salga adelante, te estás equivocando. Y cuando no nos sujetamos ni nos sometemos a alguna decisión de nuestro esposo, sabes, lo he visto, lo he conocido, lo he escuchado, podemos llenarnos de amargura. Quizás no respondas con palabras, pero va a ser evidente en tu forma de actuar que estás molesta, que estás enojada, que estás inconforme. Sabes, yo oro y le pido a Dios que me ayude a tener una convicción tal por esto. Yo hasta hace algunos años no tenía idea, quizás lo había leído, pero
Era algo como que estaba cubierto para mí, como que no lo alcanzaba a entender. De la importancia del sujetarte a tu marido, de lo hermoso y lo grande que es la sujeción, aun cuando estamos solteras, porque lo puedes ver con tus papás, con tus maestros, ¿verdad? De una forma así distinta, pero desde ahí el diseño de Dios se tiene que ver reflejado así como Cristo, ¿verdad? La iglesia con Cristo, así como Jesús con el Padre, nos muestra lo rico y lo grande que es esto. Podemos hacer las cosas a nuestra manera, sí, pero los resultados no van a ser buenos. Quizás puedes tú misma creer que tienes el control de tu familia, de tu esposo, de la economía, de tus hijos, de que hagan esto y esto y esto. Y tienes reglas y manipulas y buscas llevar el control quizás desde ahora que estás en un noviazgo o en un compromiso. Te digo, arrepiéntete y busca hacer la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, más cuando viene uno con un programa en su mente, con costumbres, con hábitos, con enseñanzas malas, pero no lo hagas, ¿sabes? Te vas a amargar y principalmente vas a estar delante de Dios mal. Si tú eres creyente, si tú amas a Jesús, si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, sométete a tu esposo como lo haces con Cristo. Asimismo, como si lo hicieras para el Señor, hazlo con Él. Y es un proceso que lo vas a aprender en intimidad. Le hablo a la esposa que está casado con un creyente, con un hombre que ama y teme a Dios como lo es en mi caso, pero también le hablo a aquella esposa que está casada con alguien que no ama a Dios, que no respeta a Dios. Dios te dará sabiduría, ¿sabes? Hay un versículo clave, pero pudiéramos hablar más adelante sobre esto. No recuerdo si es en primera o en segunda de Pedro, pero la sabiduría que hay en esto, porque al hacerlo es, ok Dios, tú tienes la razón. Está bien, Señor, sí, Señor, quiero abrazar tu diseño. Quiero hacerlo a tu manera, aunque razonablemente, aunque mis emociones no estén de acuerdo muchas de las veces. Te animo, encuentra la hermosura de lo que significa someterse y sujetarse. Porque quizás el mundo o en muchas iglesias ni siquiera se está viendo como lo que realmente diseñó Dios. No te amargues, no seas una mujer dominante, caprichosa, haciendo lo que tú quieres en tu matrimonio o en la relación con tu futuro esposo o con tus padres. O te sujetas o estás con tu jeta, o te sujetas o verás los resultados en tu vida. Quizás como fruto vas a tener problemas, rebeldía en tus hijos, vas a tener muchos resultados, pero no los que Dios te promete. Quiero volver a recordarte lo que leíamos. Averigüen bien lo que le agrada a Dios. No actúes sin pensar, más bien procura entender lo que a Dios le agrada. Imita a Dios, sigue el ejemplo de Cristo por reverencia a Él. Es algo tan profundo, pero lo tienes que averiguar tú en la intimidad, tú en oración. Sigue profundizando en la palabra, te animo, sigue leyendo. No es normal, no es el diseño que tú lleves el control de tu hogar, que tú seas la cabeza de tu hogar. No es normal que tú estés llevando y liderando tu casa en tus padres, con los jóvenes. No es normal y no es la voluntad de Dios. Pero tienes que descubrirlo tú en el diseño de Dios. Muchos pueden pensar, hey, estás mal y decir una y otra cosa, pero sabes, no podemos debatir con aquel que todo lo sabe, que todo lo puede. Si realmente amas y temes a Dios, necesitas vivir y abrazar su diseño como mujer totalmente y en todas las facetas de tu vida. Dios te bendiga mucho y me gusta mucho compartirte lo que Dios me está enseñando. Y una de las cosas es esta. Gracias a Dios por mi esposo. Él es un hombre que ama y teme a Dios y que a través de su vida Dios me lleva a santificarme aún más.
Dios te bendiga mucho. Compártelo.